Entonces, ¿por qué se está pasando esta materia? Que en realidad no se pasaba, yo la vengo pasando hace como 5 años más o menos. Y es justamente por esto. Cada vez es más seguido las veces que nosotros vamos a hacer alterar, que es básicamente transfundir ya sea sangre entera o sangre completa, o algún componente o hemodiderivado de la sangre entera, que puede ser concentrado de eritrocitos o plasma fresco, que puede ser congelado. ¿Ya? Sería ideal que existiera, bueno, existe, pero no lo tenemos disponible, un producto que se llama concentrado de plaquetas. ¿Ya? Pero es por una cosa técnica en realidad que no lo podemos usar. Concentrado de eritrocitos. Entonces, por definición, la transfusión es considerada una terapia, ¿cierto?, intravenosa, y que va a entregarse según las necesidades del paciente receptor. No siempre se requiere sangre o eritrocitos, digamos. Entonces, grupos sanguíneos en caninos lo podemos clasificar, por ejemplo, hay distintos tipos de clasificaciones: la DEA, el TAL, ICAI-1 y ICAI-2, y hay más también. Pero todo esto se basa en antígenos eritrocitarios. Y el DEA, que es lo que ocupamos nosotros comúnmente, es una sigla, ¿cierto? Y allí está la sigla del porqué. En el fondo son antígenos eritrocitarios del perro, ¿ya? Por eso es DEA. Existen hasta 8 grupos, pero acá solamente tipificamos, acá en Chile, solamente tipificamos para el grupo DA1. Solamente el DA1. ¿Por qué se tipifica solamente para el DA1? Porque es el que genera más reacciones post-transfusionales. ¿Ya? Entonces nuestra tipificación consiste solamente en decir si es DA1 positivo o DA1 negativo. Es decir, tiene o no tiene ese antígeno DA1. El segundo que genera más reacciones post-transfusionales es DA7. Y el tercero podríamos decir DA4. Por lo tanto, que un paciente sea DA1 negativo, deja la puerta abierta para que sea de cualquiera de los otros grupos, pudiendo ser DA7 y DA4. ¿Ya? ¿Esto? ¿El negativo? Claro, si es negativo de DA1 puede ser DA4. ¿Cuál es el problema? Esto solamente se lo voy a mencionar, entre comillas, como cultura general, que hay varios trabajos, ¿cierto? Trabajos científicos, papers, que están viendo que DA4, o que hay en realidad, anticuerpos naturales contra DA4 en caninos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se está cayendo la teoría de que se puede transfundir a ciegas. ¿Ya? Porque si fuera positiva DA4, y justo mi receptor tiene anticuerpos naturales contra este grupo, vamos a tener reacción hemolítica. ¿Ya? Por eso no se recomienda. Y por otras cosas. Porque el 7 es el segundo que genera más reacciones post-transfusionales y el tercero el 4. Y que DA1 a veces en algunas partes aparece como 1.1 y 1.2, que sería como lo mismo. DA2, 1.2. Ya, esto es lo que les dije recién, ¿ya? Que en el fondo, ¿qué puede pasar? Si mi paciente fuera DA1 positivo y le coloco una sangre que no es compatible, va a pasar lo lógico, ¿cierto? Lo que sabemos de inmunología. Es decir, se van a generar anticuerpos IgM en primera instancia para luego formar anticuerpos IgG, ¿cierto? Por lo tanto, al cabo de 2 semanas ya vamos a tener anticuerpos IgM e IgG. Por lo tanto, si hago una nueva exposición, ¿cierto?, me va a generar hemólisis, que puede ser dentro de las 12 horas, con distinta gravedad,
inclusive pudiera llegar a ser mortal. ¿Ya? Eso es lo más complicado. Porque hay que pensar también que toda reacción hemolítica, como es destrucción de células, va a generar, ¿cierto?, una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y que en el fondo va a ser una respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que se conoce como el CIRS. ¿Ya? Y eso va a llevar a shock y muerte. Esto ya lo dije. Entonces, esto también es un concepto de inmunología, ¿cierto? Que al menos al quinto día ya comienzan a aparecer en circulación los IgM, ¿cierto? Que es respuesta temprana. Eso significa, visto desde otro punto de vista, que yo pudiera entonces hacer una transfusión de grupos incompatibles antes de los 5 días, porque no voy a tener anticuerpos aún, ¿cierto? Es como una cosa de lógica, pero no se recomienda, pero la teoría dice que se podría hacer. Ya, para evitar, por ejemplo, nosotros tipificamos a mi paciente, ¿cierto? Ambos son de A1 negativo, pero ¿qué significa de A1 negativo? Les dije que pudiera eventualmente ser de A4, ¿cierto? Para evitar o disminuir el riesgo de reacciones post-transfusionales, se hacen estas pruebas que se llaman pruebas de histocompatibilidad mayor y menor. Y esto tiene que ver con lo que se ve en inmunología, ¿cierto? El MHC. ¿Ya? MHC. Así lo vieron, ¿cierto? Complejo mayor de histocompatibilidad. MHC. En humano se llama HAL. Ya, entonces, la prueba de histocompatibilidad mayor, en el fondo es una prueba cruzada. En el fondo voy a ¿cómo se dice? Ay, con respecto a las cosas, ¿cómo se las enfrentar, digámoslo así. Voy a enfrentar sangre de un paciente con el plasma del otro paciente. Es decir, sangre, por ejemplo, o eritrocitos del donante versus plasma o suero del receptor. Y puede ser viceversa, ¿ya? Dependiendo de cómo lo hagamos, se va a llamar histocompatibilidad mayor o histocompatibilidad menor. Entonces, si mi sangre receptora o mi suero o plasma del paciente receptor tiene anticuerpos contra los eritrocitos del donante, ¿qué debiera pasar? Aglutinación o hemólisis. ¿Ya? Y eso es lo que yo voy a ver si es que llegara a pasar eso. ¿Se fijan? Aglutinación y hemólisis. Uno puede ver esto. Aquí que ven ustedes. Aglutinación, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo era la conformación de un IgM, por ejemplo? ¿Cómo se denominaba? Vamos a hacer un modo. ¿Sí? Los nombres. Porque todas las IG, ¿cierto? En el fondo, todas las dibujan así, ¿cierto? Y hay unas que eran en conformación de A2, que se denominaban, ¿cierto? Con una dímeros, y habían otros que eran, el más conocido, 1, 2, 3, 4, 5, o pentámero. Entonces, esto tiene también una lógica para tener una explicación de eso. ¿Cuál era este, el que es pentámero? IG, IgM, dímeros, IgG, por ejemplo. ¿Ya? Y todo esto era la zona de reconocimiento, ¿se acuerdan? Entonces, si yo veo una reacción de aglutinación, como esa, ¿cierto?
¿Qué me aglutina más? Los IgM, porque son peptámeros. Entonces yo puedo tener, en cierto modo, acá está predominando IgM, ¿ya? Si no genera tanta aglutinación y me genera más bien una hemólisis, ¿cierto? Yo voy a poder sospechar de que hay IgG. Ahora eso obviamente lo tengo que comprobar posteriormente. Entonces, todos estos detalles que uno de repente ve en inmunología, que es como fome de repente para todos, ¿cierto? Todo ayuda para tener explicaciones a todas las cosas que nos suceden y entender mejor los mecanismos, ¿ya? Entonces, para resumir, perros del 1 al 8, tipificamos de A1, y los segundos o terceros más importantes, 7 y 4. ¿Ya? Un donante universal debiera ser de A1 negativo, de A7 negativo, de A4 negativo. Acá en Chile, donante universal va a ser de A1, pero siempre debemos hacer pruebas de histocompatibilidad, mayor y menor. ¿Ya? En los gatos existen solamente 3 grupos, A, B, el AB. Grupo A, grupo B y grupo AB. Que hay que recordar que el grupo A es el predominante. Como ya le había dicho, los gatos estos sí tienen entonces a los anticuerpos naturales. Por lo tanto, es muy peligroso confundir sin prueba de histocompatibilidad y obviamente sin tipificación sanguínea. Y recordar que existe esta patología que también se da en los equinos, ¿cierto? La isoeritrolisis neonatal, que es por la predominancia de grupos, ¿cierto? Acá dice, cuando una hembra del grupo B tiene descendencia con un macho del grupo A, y ya sabemos que es dominante, ¿cierto? O AB, todos los gatitos que sean grupo A o AB van a ingerir los anticuerpos por el calostro, ¿cierto? Y por lo tanto van a tener anticuerpos anti su propio grupo sanguíneo y por lo tanto van a generar reacciones hemolíticas. ¿Ya? Esto es para ver más o menos lo que les decía, que el predominante es el grupo A, si se fijan, son los mayores porcentajes, ¿cierto? Había uno que son 100%, el siamés. El siamés se supone que son 100% del grupo A. Los verdaderos siamés. Por lo tanto, si de repente le aparece un siamés en un grupo B, bueno, son verdaderos. Fenotípicamente podría verse igual, pero no va a ser fenotípicamente siamés. Ya, este es un trabajo, ¿cierto? Lo único que podríamos comentar de este trabajo es que se hizo con un N muy pequeño, pero al menos nos puede decir que la tendencia, ¿cierto?, es lo que sucede en el resto del mundo. La gran mayoría, 85% grupo A, acá hay una leve variación porque salió que el 10% es grupo B y el menos frecuente AB. ¿Ya? O sea, era al revés, perdón, porque se supone que el menos frecuente es AB. ¿Está bien? Ah, no, está mal. Porque la tendencia mundial dice que AB es el menos frecuente, pero acá sale que es segundo lugar. Eso quería decir. ¿Se entiende? Sí. Esto es como para... Esto lo pregunto todos los años por si acaso. Todos los años pregunto lo mismo. ¿Ya? Y la pregunta me acuerdo porque como siempre la hago, la reacción de incompatibilidad más grave. ¿Cuál es? Cuando el donante del grupo A al grupo B. ¿Ya? Lo único que hago todos los años es que en vez de que sea la A, la pongo en la C, o en vez de que sea la C, la pongo en la D. Es lo único que le cambio. ¿Ya? Así que se la estoy dejando ahí.
se lo pregunto otra vez, obviamente. ¿Ya? Pregunto en menos grado. Ya, entonces, viendo esos conceptos generales, vamos a ir a la parte un poquito más práctica. ¿Y cuándo vamos a necesitar transfundir? Primero, cuando necesitemos eritrocitos, ¿cierto? Cuando necesitemos proteínas o plaquetas, ¿ya? Lo ideal es transfundir lo específico, porque transfundiendo lo específico vamos a disminuir las reacciones de tipo posttransfusionales, ¿ya? ¿Cómo se obtienen estos productos? ¿Cómo se imaginarían ustedes que podemos obtener los productos? Es súper sencillo. Ya, hay que sacarle sangre a otro perro o gato, ¿cierto? ¿Y qué hacemos para tener eritrocitos, por ejemplo? ¿Se centrifuga? Centrifugar. Así se obtienen los hemoderivados. Se centrifugan, obviamente son una centrífuga como lavadora, porque tienen que caer estas bolsas que son al menos de 500 ml, y la única diferencia es que son estufas como lavadora y con refrigeración, ¿ya? Son recargas. Entonces, se centrifugan, y una vez que se centrifugó, si se fijan, se separan los elementos figurados, igual que un capilar de micromatocrito, pero en una bolsa. Quedan los eritrocitos abajo, acá vamos a tener la capa leucocitaria o flogística, ¿se acuerdan? Y arriba el plasma. Entonces, concentrado de eritrocitos, al separarlo. Este equipo, esta máquina, lo único que hace es apretar la bolsa, y al apretar la bolsa, se va hacia arriba, por ejemplo, el plasma, y obtenemos plasma. Lo que se queda acá, concentrado de eritrocitos. Y así sucesivamente. Profe, pero calcula cuánto es el plasma que hay para seguir apretando o parar. Sí, pues sí, ¿no? Por eso calculamos. Bueno, esta máquina se llama desplasmatizador. Le saca el plasma. Entonces, concentrado de eritrocitos, ¿cierto? Se centrifuga y lo podemos conservar entre 4 a 6 grados. 4 a 6 grados. ¿Ya? Temperatura de refrigeración. Y va a durar, refrigerada, 45 días. La sangre entera dura solamente 30 días. O sea, cuando entera se refiere a cuando está entera, con todo. Entonces, el concentrado de eritrocitos nos permite al menos 2 semanas más, ¿cierto?, de almacenamiento. Que eso es harto tiempo para el uso que se le va dando a estas cosas. No, esos son aditivos que se le agrega al anticoagulante. Porque obviamente la bolsa tiene que tener anticoagulante. Entonces, a 4 grados, no menos, porque si fuese menos temperatura, se van a destruir los eritrocitos. Y a más temperatura también va a disminuir el tiempo de vida media. Para que se acuerden, entonces, temperatura de una buena cerveza. Ya, entonces, es como obvio. ¿Cuándo vamos a necesitar eritrocito? Anemia, ¿cierto? Y otras patologías, pero en el fondo siempre que el paciente tenga anemia. Ojo, que las anemias más bien de tipo agudas, porque en aquellos pacientes que tienen una patología crónica, por ejemplo, una enfermedad renal crónica que no esté descompensada, pero que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo su hematocrito, y cuando disminuye el hematocrito a larga data, digamos así, ellos se van compensando, se van acostumbrando a tener menos oxígeno. Por lo tanto, en aquellos pacientes con anemias crónicas compensadas, hay que evaluar bien si transfundir, ¿ya? Entonces podríamos pensar, todo aquel paciente con una anemia y que esa anemia genere sintomatología clínica,
debemos transfundir. ¿Ya? Y si no, siempre, cuando esté bajo el 20%, en el fondo, evaluar si hay signos clínicos, ¿cierto? Pero sí o sí ya bajo el 12%. Hay que transfundir, ¿sí o sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los órganos más sensibles a la hipoxia? ¿Cierto? Si no, vamos a terminar con una enfermedad renal. ¿Ya? Esto es lo que le dije recién. Le dije 30. Acá dice 30. Ya, esto es. Esta es la presentación, ¿cierto? Este, por ejemplo, un DA1 positivo, 45 días dura. Bueno, y por eso es caro el producto. Primero por todo el proceso que hay que hacer, el equipamiento que hay que tener y porque está testeado, ¿cierto? Y es negativo a estas patologías. ¿Ya? ¿Ustedes saben más o menos cuánto vale una bolsa de sangre, pero? ¿O de carne? Como 190. Sí, está por ahí, como 200, entre 250 y 300 lucas. La pura bolsa. ¿Ya? No es más barato. Proteínas plasmáticas, entonces, para transfusión de plasma. Ahí dice, ¿qué es lo que eran los factores de coagulación? ¿O qué son? Proteínas. Son proteínas. ¿Y dónde van a estar? En el plasma. ¿Y en qué enfermedades voy a necesitar factores de coagulación? Hemofilia, AB. ¿Qué más? Intoxicación con rodenticidas, ¿cierto? El típico perro que llega desangrándose, porque ahí se comete un gran error. Cuando llegan los pacientes desangrándose, le ponen vitamina K, ¿cierto? O le dan la cabalina, pero eso tiene que procesarse, tiene que sintetizar, y el paciente se muere por hemorragia. ¿Cómo salvamos a ese paciente? Transfundiendo plasma fresco congelado. A los 10 minutos deja de sangrar porque le estamos entregando justamente lo que necesita. Factores de coagulación. ¿Ya? Cuando necesitemos albúmina o otras proteínas. ¿Cuánto dura? 5 años. Congelado. Entre menos, bueno, todos los congeladores, menos 18 al menos, ¿cierto? Y ahí están para todas las cosas que hicimos. Que en el fondo lo que vimos, coagulación. Von Willebrand, factores, etc. ¿Ya? Esto lo vimos. ¿Tienen dudas con esto? ¿Estudiarse con esto? Ya, así es la presentación del plasma. En los gatos, obviamente, va a estar libre de las más importantes, ¿cierto? Y son más chiquititas las bolsas. A los perros, a los caninos, generalmente se les extraen 450 ml, entonces se requieren perros de gran tamaño. Y en los gatos se sacan generalmente 60, 70 como máximo ml, pero una de las condiciones es que pese más de 4,5 kilos, por lo mismo. Pero más que peso, que sea grande. ¿Cuándo vamos a necesitar albúmina, por ejemplo? ¿Qué vamos a usar entonces? Plasma. En un paciente, bueno, se ocupa harto el plasma fresco, congelado, que hay que descongelar obviamente. En pacientes con parvo, con distemper también. ¿Ya? Ahí hay que pensar que en el plasma, si el donante fue un paciente que fue vacunado recientemente, va a tener una alta carga de inmunoglobulina y en el fondo va a ser una transferencia pasiva, ¿cierto?, de inmunoglobulina en un paciente con parvo distemper. De hecho, se
pueden generar como producto, que no está mencionado acá, lo que se denominan plasmas hiperinmunes. Cuando uno vacuna a un paciente para generar anticuerpos, después le pone el booster, y luego pone otro booster, genera una gran carga de anticuerpos y después lo ocupo como donante. Después de 21 días de la última dosis, estamos en el tope de IG, o sea, de inmunoglobulina. Bueno, como les mencionaba, cuando tenemos trombocitopenias marcadas, que para que generen signos clínicos, ¿de cuánto tenía que ser? Menor a 30.000, ¿cierto? Tengo que, sí o sí, entonces, transfundir como producto sangre entera, porque no tenemos un concentrado de plaquetas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a necesitar sangre entera. Y ahí van a ir las plaquetas. Pero tiene que ser sangre entera, obtenida que no hayan pasado más de 6 horas. Porque en la bolsa las plaquetas duran muy poquito, ¿ya? 7 horas aproximadamente. Eso es lo que les decía. Aquí está más o menos un resumen de cómo... Esto no lo presento, es solamente para que sepan cómo que existe y cómo se hace. Podemos obtener distintos productos, ¿ya? Y todo depende, por ejemplo, de la velocidad de centrifugación y la temperatura a la cual se centrifuga, ¿ya? Por si acaso, no sé, pues el crío precipitado es lo mejor, ¿ya? Esto va a tener la mayor cantidad de estas cosas. Pero nosotros trabajamos en realidad con plasma fresco, no son de estas, acá, ahí, plasma fresco, ¿ya? Con esto trabajamos. Ya. Y para volver a las pruebas cruzadas, entonces yo les había dicho histocompatibilidad mayor o menor, o que por ahí también lo mencionan como cross-matching, ¿cierto? Siempre debieran realizarse estas pruebas, aunque sean del mismo grupo sanguíneo. ¿Recuerdan por qué era? Y esta es la prueba de histocompatibilidad mayor. Es plasma del receptor que se enfrenta con eritrocitos del donante. Entonces, prueba de histocompatibilidad mayor, plasma del receptor frente a eritrocitos donantes, ¿ya? Y la menor es al revés. Plasma del donante versus eritrocitos del receptor. Entonces, ¿cuál será más importante, la mayor o la menor? Mayor. ¿Por qué será más importante la mayor? ¿Dónde están las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas o los anticuerpos, ¿dónde están? En el plasma, ¿cierto? Entonces, si mi receptor tiene muchas inmunoglobulinas contra los eritrocitos del donante, va a generar una reacción hemolítica inmediata, ¿cierto? La mayor es más importante. En cambio, el plasma del donante va a tener anticuerpos contra eritrocitos del receptor en la menor, ¿cierto? Y esta prácticamente no es tan importante, sobre todo si vamos a transfundir un concentrado de eritrocitos, porque no tiene nada de plasma prácticamente, ¿ya? Así son, es como un test rápido, ¿cierto? De A1 negativo porque no tiene nada, solamente marca el control. De A1 positivo, porque marcó, ¿cierto? Se marcó la otra línea, digamos así, aparte del control, ¿ya? Es como súper sencillo, lo interesante es entender cómo funcionan estas cosas. Grupo A, por ahí debería haber uno grupo B, ¿cierto? Y si se marcan las 3 líneas, es AB, ¿ya? Esta
manejo, ya les había dicho, superior a 35 kilos, vacunas al día. Todo esto es como aplicar la lógica en realidad. Que esté sano clínicamente, desparasitado, no haber sido nunca transfundido. ¿Por qué será esto? Porque si no ya va a tener anticuerpos. Negativo a estas, ¿cierto? Que pueden generar hemólisis también. Y obviamente que tenga un hematocrito adecuado como para sacarle sangre. No le vamos a sacar sangre a un paciente que ya tiene anemia, ¿cierto? En el gato, más de 4 o 5 kilos, ¿cierto? Y todo lo demás aplica exactamente lo mismo que el perro. ¿Ya? Sano clínicamente, no haber sido confundido, libre de retrovirales y hematocrito superior al 30%. ¿Han visto alguna vez cómo se hace la extracción de sangre, no? Primero, se necesitan por lo menos 3 personas y una de las 3 es un anestesista. Entonces ya se me sube el corto también. Se ocupan las mismas bolsas de humano en el caso de los perros. Ya, por si acaso. Exactamente, hay que ir moviéndolas al tiro porque se tiene que ir mezclando el anticoagulante que trae 63 ml de anticoagulante a medida que vamos sacando la sangre de la yugular. No hay otra opción, yugular. Uno por el, obviamente el calibre, y tiene que ser anestesiado porque el perro no se va a quedar quieto como nosotros, ¿cierto? Además que el calibre, si no me equivoco, es de 18G. O 16, no me acuerdo si es 16 o 18G. ¿La rosada de cuánto es? 16. 18. Ah, ya. De 18G. Entonces la manzana. A mí no me han sacado nunca sangre. Continuo movimiento. Y bueno, así como en términos prácticos, ir usando una pesa para ver cuánto va pesando, ¿cierto? Hasta completar los 450 N. Ya aquí. Y en los gatos es exactamente lo mismo, pero ocupamos jeringas de 20 ml, que hay que obviamente hacer la regla de 3 para saber cuánto anticoagulante le vamos a colocar a la jeringa de 20, ¿cierto? Porque ocupamos la regla de 3. Si para 450 necesitamos 63 ml de anticoagulante, entonces para 20, ¿cuánto? Y ahí nos va a dar, no sé, 4, capaz. Y lo mismo, hay que estar moviendo. Ahí ejemplo. Gato anestesiado, obviamente. Profe decía que la mariposa se iba con anticoagulante. ¿Uno le ha hecho que pase un poco anticoagulante? Hay que cebarlo. En los gatos es más complicado, obviamente, que en los perros. ¿Qué se ocupan? Estas bajadas para hacer la transfusión, que son con filtros. A pesar de que tienen anticoagulantes, tienden a formarse algunos coágulos, ¿ya? Entonces en estos filtros quedan atrapados los coágulos. La idea es que no pase ningún coágulo a circulación. Subir al momento de la transfusión la sangre o el concentrado o el plasma a 37 grados. ¿Ya? Ahí hay ejemplo. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Bueno, que esta fórmula está disponible, ¿cierto? Para calcular cuánto lo voy a confundir, se lo voy a dejar como globo. ¿Cómo se hace? Siempre muy lento, de 30 minutos, para observar si hay algún tipo de reacción. ¿Ya? Esto es lo que se sugiere, 5 ml kilo en canino y después subir al día 15. Y esto es lo que se sugiere en gatos. ¿Ya? Esto no lo pregunto, obviamente. Las cosas generales. Antes de la transfusión se les pasa la mitad o tripolina. Sí,
se puede hacer así como preventivo. Pero no es que sí o sí hay que hacer. Si después de este periodo de tiempo no pasó nada, entre comillas, se puede aumentar la velocidad y calcular en que no sea más de 4 horas el total del procedimiento. Porque mientras hay sangre, hay mucho riesgo de que se nos contamine. ¿Ya? Que se vigila todas las constantes. ¿Ya? Todas las constantes. Eso es en realidad. Porque el paciente puede tener taquicardia, taquipnea, puede tener hipertermia, ¿ya? Etc. Entonces todo eso hay que estar revisando a cada rato en el paciente. Ya. Y las reacciones las podemos clasificar en dos tipos, inmunomediadas y las no inmunomediadas. Las inmunomediadas pueden ser obviamente hemolíticas, que esto ya tiene la base inmunológica, ¿cierto? Que van a ser agudas o retardadas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1, ¿cierto? Que, como dice acá, para que se acuerden, era el shock anafiláctico. Y si no, podemos tener entonces la de tipo 2, que también puede ser rápida, ¿cierto? Aguda, pero que va a ocurrir más o menos entre 2, 3, 4 horas, comenzado o terminada la transfusión. ¿Ya? Esta, obviamente, la vamos a ver en forma inmediata, el shock anafiláctico. Los signos clínicos, todo lo que les dije recién, y por lógica, si vemos alguno de estos signos clínicos, suspender la transfusión y, como decía, uso de corticoides en dosis inmunosupresoras. ¿Ya? La retardada, esta es la más común de que ocurra, por si acaso. Es la más frecuente, son menos graves, pero puede suceder hasta 15 días post-transfusión. 2 semanas después que se hizo la transfusión, vamos a tener una disminución abrupta del hematocrito. Y cuando ocurre eso, puedo sospechar entonces de una reacción inmunológica de tipo retardada. Eso es lo más importante. Las no inmunomediadas van a ser consecuencia de alguna alteración en el producto, ¿cierto? El almacenaje o cómo se administró. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien burdo, pero volumen de administración. No sé, le transfundí 400 ml a un york. Ahí vamos a tener, ¿cierto? Un ejemplo de error de administración por volumen. Y si lo sobrecargué de sangre, ¿qué va a pasar en ese paciente? Como signo clínico, ¿qué esperaría? ¿Qué pasa si está lleno de líquido, de agua? Edema pulmonar, ¿cierto? Vamos a tener una digestión, aumenta la presión. Es como aplicar la lógica, ¿ya? Para que no se complique. Sobrecarga, ¿cierto? Por todo lo que estamos hablando. Tos, por el edema, etc. ¿Ya? Y en estos pacientes siempre, obviamente, vamos a tener complicaciones. Pacientes cardiópatas, de los gatos siempre, y lo que les había mencionado, anemias no hemológicas crónicas. Es decir, anemias que han sido a lo largo del tiempo y que estén compensados los pacientes. ¿Ya? Bueno, si en el momento me di cuenta que estoy pasando muy rápida la transfusión, disminuir la velocidad o suspenderla, usar diurético, ¿cierto? Oxígeno. Y si tengo sospecha, no sé, por signología clínica, a los 2 o 3 días, por ejemplo, de que la sangre está baja o se contaminó, usar antibióticos. Y si me equivoqué en esto, en el anticoagulante, como ya sabemos que los anticoagulantes que hacían, que lavan el calcio, el tratamiento, o sea, ¿qué es lo que va a presentar mi paciente? Signos de hipocalcemia. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Calcio. ¿Ya? Entonces, esta
Estas son como recomendaciones, ¿cierto? Adquirir experiencia, etcétera, porque es, entre comillas, es como fácil, pero uno tiene que saber lo que está haciendo, porque puede que no pase nada, pero si pasa, uno tiene que saber qué es lo que está ocurriendo con el paciente para tomar las medidas que corresponden, ¿ya? Y también hablar con los tutores. Siempre una transfusión va a tener riesgo, y riesgo de muerte, ¿ya? En el receptor y también, ¿por qué no?, en el donante. Piensen que vamos a anestesiar al paciente para que done sangre. El paciente rechaza la sangre que siendo de su tipo, rechaza como la transfusión. No me acuerdo de un paciente que vomitaba y le picaba sangre y era su tipo. Pero era de su tipo negativo. No recuerdo. Era perro, gato. Que a lo mejor era de A1 negativo, y eso significa lo que dije al principio, que podía ser positivo de A7, positivo de A4. Y eso en el fondo es incompatibilidad. Tenía a los anticuerpos, de A4 principalmente. Me acuerdo que se había hecho la tipificación y, si no lo recuerdo, de urgencia fue una que no fue de su grupo y después sí se encontró y se le pasó el que correspondía y claro, comentaba, iba bien. Y después el rato después ya volvía del pecado y comentaba eso. Puede ser por eso. Porque si era de A1 negativo, por ejemplo, el receptor y el donante, ¿se acuerdan que dije? Queda la puerta abierta de que sea de A7 o de A4. Y si sí tenía a los anticuerpos naturales contra de A4, ¿va a generar lo que me estaba diciendo? Y en casos donde se ataque su propio eritrocito, Inmunomediado, autoinmune. se puede Buena pregunta, porque cuando es autoinmune con otro. no se recomienda mucho transfundir. Porque está atacando sus propios eritrocitos. Imagínate los que no son de. Por eso hay que tener bien el diagnóstico. ¿Podría agravarse el caso? No agravarse, pero sí generar, perder todo lo que estamos transfundiendo. Podría ser eso también, si es que era autoinmune. Pero no sé. Ahí hay que ver, habría que revisar. ¿Ya? Bueno, la bajada siempre con filtro, ¿cierto? ¿Se recomendará entonces por lo que hablamos de eso? Siempre se va a recomendar, aunque sea perro y los perros no tienen a los anticuerpos naturales, siempre se va a recomendar tipificar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, lo veo siempre. Hacen la primera transfusión a ciegas, por ejemplo, en teoría sí se puede hacer, pero a los 15, 20 días necesita una nueva transfusión ese paciente por el motivo que sea, o a lo mejor porque hizo una reacción retardada. Y después me dicen, ¿sabe qué? Ahora quiero decir, tipificar al receptor porque le tengo que hacer una segunda transfusión. ¿Lo podré tipificar o no? Si ya recibió una sangre, no lo puedo tipificar. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para poder tipificar a ese paciente que recibió una transfusión a ciegas? ¿Creen ustedes? ¿Cuánto viven los eritrocitos? 120 días. Y se supone que si yo le transfundí sangre que no conozco, ¿cierto?, su origen, o su grupo en realidad, su último eritrocito, ¿cuánto podría llegar a vivir? 120 días. Entonces no puedo hacer una tipificación hasta 120 días después. Pero si mi paciente a las 2 semanas necesitaba transfusión, ¿aguantará 120 días? Entonces al final lo condenamos a muerte. Entonces, ¿cómo la transfusión fue eso? ¿Cómo es? Es que cuando uno transfunde, mira, tú recibes un paciente, crisis hemolítica, por decir algo. Le haces el hematocrito, llegas al diagnóstico y transfunde, hagámosla fácil, con un concentrado de eritrocito. Cuando tú terminas de transfundir,
tienes que hacer un control de hemograma o de hematocrito para saber hasta cuánto subió. Tú en la práctica le pondré una fórmula y tú vas a calcular, ya lo vamos a dejar en 40, por decir algo. Pero en la práctica ese 40 nunca es, siempre va a ser 35, 32. Siempre no sube a lo que uno calculó porque hay muchos factores. En la misma transfusión, por la bajada, hay hemólisis igual. Y tú tienes que pensar que el donante puede estar donando eritrocitos que justo están en el día 120 y se empiezan a morir. Entonces nunca el hematocrito va a llegar a lo que tú calculas. Y por eso siempre que haces una transfusión, en el fondo, debes hacer un control de hemograma o de hematocrito para saber hasta cuánto llegaste. Y después tú tienes que seguir controlando. Eso es. Por eso son caros estos procedimientos. Los tutores a veces no entienden que uno tiene que controlar estas cosas. ¿El hemograma se tiene que hacer 8 días después de la transfusión? Mira, hace la transfusión. Tú, por ejemplo, ya le hiciste el hematocrito, terminaste de transfudir a las 12 del día, a las 6 le haces un control de hematocrito y al día siguiente o más, a lo más, al día subsiguiente ya tienes que estar haciendo otro hemograma. Y después decides si das de alta, y si das de alta tienes que citarlo control no más de 5 días después y también tienes que hacer un hemograma. Y así uno va evaluando. Profe, ¿qué pasa en el caso cuando se hace interespecie? Interespecie no me gusta. O sea, yo he escuchado por ahí de que a un gato le confundieron sangre de perro y que lo salvaron, pero que al final se murió a los 3-4 días después. O sea, lo salvaron. ¿Ya? Ahora, sí se hace. Sí se hace. De hecho, la primera transfusión en humano fue de un animal a humano. Y así partió todo. Entonces esto nunca. ¿Ya? También, ¿por qué lo pongo? Porque también he escuchado colegas que dicen, no se lo tiene que salvarlo, así que está un perro en la calle y que sangre lo confundimos. A mí no me gusta eso, obviamente, porque la idea es hacer las cosas bien, porque si no nunca nos van a pescar, siempre nos van a mirar a huevos, porque por hacer las cosas locas. Si uno de repente está en conversaciones con otros profesionales, ¿cierto? Y dice, veterinario, y te miran a huevos, ese es el problema, por hacer siempre las cosas bien, entonces hay que hacerlo bien. Profe, y cuando vuelven a reutilizar la bolsa, por ejemplo, si quedan... No digo Es como reutilizar, no sé, por el Tupperware que traje la comida de ayer. No, ¿para qué lo voy a lavar si lo voy a comer de nuevo por otro? Por decir Es que algo. hace tiempo vi una funa por eso, entonces fue como... No sé. Por eso no hay que hacer nada malo. Ya tiene que ser así. Ya, entonces, los costos son súper altos. Una transfusión a un tutor le debe salir como 450 lucas más o menos, así para que se hagan una idea. Primero, porque hay que considerar todos los insumos que se ocupan. El paciente tiene que quedar sí o sí hospitalizado, al menos 24 horas, al menos. Hablamos de controles de hemograma, ¿ya? Insumos. La tipificación, ¿cuánto vale? Como 40, 45 lucas. Si no tienen o si no hay concentrado de eritrocitos disponible, necesitan un donante. Al donante hay que anestesiarlo, o sea, necesitan un anestesista. Necesitan tipificar al donante, necesitan hacerle una erlica anaplasma al donante, necesitan hacerle un hemograma al donante, o sea, los puros exámenes tienen como 150 lucas. Más el anestesista que les va a cobrar 60 más o menos, 200, allá con 200 y tantos, más la hospitalización, son como 400 y tantas lucas, ya, para que se hagan una idea.
Preguntas frecuentes. ¿Existe el perro donante universal entonces? Sí. Sí. Acá en Chile sería entre comillas el DA1 negativo. ¿Ya? En Europa sería el DA1, DA7 y DA4 negativo, dependiendo de qué tan... Yo creo que es por costo. Yo creo que es por costo. Esto recién se lo dije. ¿Cuánto debo esperar entonces? 120 días, pero ya está bajo Dios. ¿Y esto se podrá hacer entonces? Ocupando el conocimiento de inmunología, porque 5 días se demoran en aparecer los primeros IgM. Entonces, antes de 5 días, tengo esa ventana, ¿cierto? Ya, esto es un cálculo fácil, por decirlo así. ¿Ya? Depende, 2 ml de sangre entera aumenta en un 1% de hematocito, en cambio 2 ml de concentrado aumenta en un 2% de hematocito. ¿Ya? Un cálculo más o menos sencillo, práctico, por decirlo así. ¿Se podrá hacer eso? Lo vi una vez. Lo vi casi en persona. Por eso lo conozco. Es fácil. Ahí ven cómo queda esa sangre. Como primo. Ya. ¿Qué hacemos? Plasma. Descongelado. Ahí están las dos. Y ahí está. Ahí está.